Apreciados hermanos y hermanas, es un placer estar con ustedes en esta ocasión especial. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y al pastor Silva Valente y todos sus líderes de Impacto Familiar Perú. Me sumo al aniversario que están celebrando, dándole gracias a Dios por el avance de la obra que Dios les ha encomendado en esta nación. Sigan firmes adelante y ahora vamos con la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón para ustedes. Efesios 1, 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos versos son parte de un conjunto de bendiciones generales, globales, que Cristo nos ha dado y el Padre lo había proyectado desde los siglos en la eternidad. Hay por lo menos 5 grandes bendiciones. La primera bendición está en los versos, capítulo 1, versos 3 al verso 5, y nos habla de la bendición de ser escogidos para ser adoptados hijos de Dios, hijos del Padre. Nuestra relación con Dios cambia porque ahora no somos solo criaturas, somos hijos y Dios es nuestro Padre, llevamos su esencia, su naturaleza. Esa es la bendición de ser escogidos para ser hijos de Dios. Esto ha sido posible por la segunda bendición que es para toda la tierra, la bendición de la redención. En los versos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención, se refiere a Jesucristo, por su sangre, el perdón de los pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aleluya. Por la redención, Jesús es el precio del rescate por nuestras almas, por nuestra vida, pero al mismo tiempo es el sacrificio perfecto cuya sangre hace que nosotros tengamos reconciliación con Dios, justificación de no ser condenados, sino de estar en paz, en armonía, en relación con Dios. Así que esta es la segunda bendición para todos en general. Y la tercera bendición es la que tiene que ver con el texto que acabamos de leer. Y yo le llamo a esto la bendición de la reorganización, la bendición del propósito general de Dios para cada redimido. Cada redimido es parte de la reorganización, de la reunión de todas las cosas en Cristo Jesús. Volveremos a eso en un momento. Para realizar esta reorganización aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la sociedad, Él nos ha dado herencia. Verso 11 dice: esta es la bendición de la herencia. Y eso tiene que ver con las bendiciones con que Él nos ha bendecido. Efesios 1:3 empieza diciendo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Efesios se mencionan 5 bendiciones globales. Y una de ellas tiene que ver con herencia. En Él asimismo tuvimos herencia. La herencia ya está decretada, ya está dada. Y toda herencia se recibe para disfrutarla en vida. Por lo tanto, aquí se está hablando de múltiples recursos que el cielo tiene, múltiples recursos que son las bendiciones que Él ya nos ha bendecido, que van a manifestarse en nuestra vida según el propósito de Dios para cada vida, cada familia, y también el propósito que Dios tiene para las naciones. Lo vamos a ver en un instante. Y esa es la cuarta bendición. Y la quinta bendición es que todo esto está garantizado. Todo esto es factible de ser realizado porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Dicen los versos 13 y 14 del capítulo 1: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En este contexto de 5 bendiciones, ser escogidos para ser adoptados hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, para una reorganización de todas las cosas, con herencia, recursos, aleluya, para realizar toda esta tarea, garantizados por la obra del Espíritu Santo. Quiero concentrarme en los versos 9 y 10. El propósito eterno de Dios no solo ha sido redimirnos. Después que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén con tareas específicas, tareas de fructificación, de multiplicación, tareas de sojuzgar la tierra, ponerle marcos, normas, tarea de señorear sobre la tierra, que son mandatos culturales, son los primeros mandamientos proactivos. El hombre falló, ya sabemos eso, y después de eso entró el pecado y la muerte al mundo y se distorsionó el plan de Dios, pero no se abolió, no desapareció. Dios mismo se empeñó en sacar adelante su proyecto divino y glorioso. Y por eso Él ha proyectado la redención en Cristo Jesús. Pero junto con ese propósito de redención está esta bendición de reorganizar, reunir todas las cosas en Cristo. Fíjate que este es el misterio de su voluntad. Esto estuvo escondido a través de toda la revelación de su plan de salvación, pero que a través de Jesucristo es revelado y es soltado, que su propósito, su voluntad, que se ha propuesto por sí mismo, es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra reunir, voy a mencionar una palabra en griego, es anakefalaiosis. Es una palabra muy concreta, anakefalaiosis, que significa bajo una cabeza, ¿no? O otra vez bajo la cabeza o con la cabeza. Y esto habla de otra vez bajo una misma dirección, otra vez bajo un mismo mando, otra vez bajo una misma orientación. Alabado sea Dios. Y por eso esta palabra anakefalaiosis, que aquí se traduce reunir, se puede traducir reunir, reagrupar, reorganizar, y el sentido más fuerte, más profundo es reorganizar. ¿Cuándo usaban esta palabra los antiguos? Los griegos y los romanos la usaban cuando un ejército estaba disperso en medio de la batalla y había perdido el rumbo, la estrategia, las coordinaciones para ser efectivos en la batalla. Y a veces esto sucedía porque el capitán o el rey, en estos casos que siempre iba a la batalla, o el general, moría, era muerto, y eso siempre causa dispersión, confusión. Entonces, ¿qué se hacía inmediatamente? Se nombraba a otro, a un anakefalaió, se nombraba a una cabeza que tenía que reorganizar todo el plan, reunir al ejército, reagruparlo y reorganizar los planes que estaban dispersos o confusos. Eso era el sentido de reorganizar, de anakefalaiosis. Y ahora el Padre se ha propuesto reunir, reorganizar todas las cosas en Cristo. Y cuando habla de todas las cosas, no está hablando solo del problema espiritual del hombre que tiene que ver con la reconciliación con Dios, sino está hablando en 3 planos: de la relación del hombre con Dios, de la relación del hombre con el hombre y de la relación del hombre con la naturaleza. Todas las cosas aquí no se refiere solo a objetos, se refiere a la humanidad, se refiere a las personas y también a sus quehaceres, a su organización social. Nosotros vivimos en un mundo que está desorganizado. En esta pandemia todo se nos ha desorganizado. Se nos han parado nuestros trabajos, algunos hemos perdido el trabajo, otros han perdido sus negocios, otros han sido afectados por la pandemia, han perdido familiares, pero por sobre todo se habla de una nueva normalidad. Es como que todo
se ha parado el deporte, se ha parado las artes, hasta la producción ha tenido su detenimiento, y en la mayoría de naciones la producción de todos sus recursos ha bajado. Entonces estamos en un momento de reorganización, pero nosotros ya tenemos una palabra del parte del Padre, estamos bendecidos por el Padre aún para pasar estos momentos, y por eso el Hijo de Dios, la hija de Dios debe recibir esta bendición. Dios te quiere hacer instrumento de reorganización. Primero, la reorganización de tu propia vida, cosas que se desajustan, quitar los temores, los miedos, el pánico, pero también quitar el desconcierto. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo adelante? Dios va a reestructurar tu mente, Dios va a reestructurar tu vida, aleluya, sobre la base de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Para que tú seas un instrumento de reorganización sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre ese ámbito laboral donde te has movido siempre, tal vez todavía sigues trabajando ahí. Dios el Padre quiere reorganizar tu vida para que seas instrumento de su reorganización en la vida de nuestra sociedad. Empezando por ti, tocará tu familia, por supuesto, aún la iglesia donde tú estás participando, porque hay nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interrelación. Antes no usábamos las redes sociales para nuestro ministerio, ahora hemos entrado a eso. Muchos discipulados, muchas consejerías, muchas administraciones se hacen a través de redes, a través de la telefonía digital. Estamos reorganizándonos, pero no solamente en tecnología, sino sobre todo en maneras de pensar, de encarar, de evangelizar, de consolidar, de visitar a los nuevos convertidos, de ayudar a los discípulos, de ayudarnos unos a otros. La reorganización de la unidad. ¿Para qué? Para que la iglesia sea un instrumento de reorganización. Y en el capítulo 1 de Efesios termina con una declaración maravillosa, donde se dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escucha bien eso, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Padre ve a su iglesia, que tiene gente imperfecta, gente en perfeccionamiento, pero no la ve por su lado débil. Él la ve conforme al diseño que Él tiene para su iglesia, que mientras ésta se mantenga en comunión con su cabeza, que es Cristo Jesús, seremos el cuerpo plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque tenemos herencia y estarán fluyendo a través de nosotros dones naturales que serán potenciados. Los dones naturales es tu vocación, es lo que tú haces diariamente para sobrevivir, para trabajar, es lo que te destaca como persona en tu habilidad. Pero también hay dones sobrenaturales, porque tenemos nosotros una tarea, escogidos para ser hijos de Dios. Significa que estamos listos para dar testimonio de Jesucristo y su evangelio. Pero eso se hace a través de dones, a través de los dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la iglesia, al tener plenitud, es también aquella que está capacitada para llenarlo todo en todo. Vuelvo a leer el texto. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. El Cristo victorioso, glorioso, que está sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sentado a la diestra del Padre, nos tiene junto con Él en esos lugares celestiales, y todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo es equivalente a reunir todas las cosas, a reagrupar, reorganizar. Aleluya. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en estos postreros tiempos? Lo que Dios va a hacer es
traer a la unidad a su remanente. Tal vez no sean todos los cristianos porque hay múltiples opiniones y a veces hasta nos peleamos por las opiniones, pero Dios va a reunir remanente, su remanente, lo va a unir, lo va a reunir, y aunque seamos de diferentes organizaciones, vamos a tener un mismo espíritu, vamos a caminar en la unidad, aleluya, del espíritu, y ahí el Señor nos va a reagrupar, cada uno va a desarrollar esa visión, esa vocación que Dios nos dio, alabado sea Dios. Pero también dentro de las congregaciones Dios va a reagrupar empresarios, Dios va a reagrupar profesionales, Dios va a reagrupar estudiantes, Dios va a reagrupar de una nueva manera jóvenes, mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros nos reorganicemos en planes, en proyecciones de la voluntad de Dios, y a través de eso lo vamos a llenar todo. Por eso Dios te reorganiza, te hace parte de su plan de reorganización, y Dios quiere que ahí donde te mueves, ahí donde laboras, ahí donde vives, ahí va a estar la fuerza poderosa de Dios trabajando con tu vida y tu familia para reorganizar las cosas. ¿Eso qué significa? Para tener una influencia de sal y de luz en medio del mundo. Luz significa que vamos a tener propuestas, vamos a tener proyecciones, vamos a tener iniciativas, alabado sea Dios. Y sal significa que vamos a vivir nosotros una vida correcta, que no contamina, que no trae lágrimas, dolor, estafas, corrupción, injusticia, sino al contrario, vamos a propender hacia lo otro, aun cuando hay imperfecciones en nosotros. No te preocupes por las imperfecciones, porque si vivimos alineados a nuestra cabeza, rápidamente vamos a ser reorganizados. Lo malo se quita y todo lo de Dios comienza a fortalecerse en nuestra vida. Con recursos, porque tenemos herencia. Y no te olvides, no se olvide usted, hermano. Esta tarea es maravillosa, a mí me entusiasma, me llena de gozo, de emoción, saber que Dios usa mi vida no solo para ordenarme a mí, sino para yo ser un factor de reorganización, un instrumento en medio de la sociedad. Una sociedad que necesita reorganizarse totalmente. Acabamos de vivir un proceso electoral y usted ve que el país está como en peligro de ir hacia un extremo, pero también hay odios, hay intereses. Necesitamos cristianos con presencia en todos los campos, en la política, en la economía, los empresarios, que surja un remanente de empresarios cristianos que no solo hacen producir y ganar, sino también tienen el poder de Dios en sus vidas. Necesitamos profesionales metidos en todas las áreas del desarrollo. Es decir, Dios quiere que hagamos eso. Y si usted no tiene nada de eso, ahí donde está, aún como portero, tal vez como un empleado, Dios usará tu vida para ser un factor de reorganización. Es el misterio de su voluntad escondido desde los siglos en Dios. Que esta palabra nos anime, porque esta pandemia y el nuevo orden mundial no va a frenar a la iglesia del Señor, sino más bien la iglesia del Señor va a traer testimonio en medio de los tiempos. Padre de gloria, bendigo al Ministerio Impacto Familiar. Mi oración es que, Señor, tú hagas de este ministerio, al Señor, por medio de tu siervo Silvio, su esposa y todos sus líderes, un ministerio, una iglesia, Señor, de transformación, una iglesia de impacto, como su nombre lo dice, de impacto, para reorganizar. Señor, tú has puesto en la mirada de lo que les toca hacer familiar, que sean múltiples las familias bendecidas, pero que estas familias entiendan que un aspecto de tu maravillosa voluntad al redimirnos es que seamos instrumentos de reorganización. El mundo lo necesita. Y nosotros tenemos el mensaje, tenemos el poder, tenemos la esperanza. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Alégrate y gózate, amado hermano, y que en este aniversario hayas recibido una palabra que fortalece e impulsa tu vida. Dios te bendiga.